Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche. Con la aprobación de la ley habilitante, el mandatario venezolano promulgará este mismo miércoles la controvertida Ley de Costos, Ganancia y Protección de Precios, que supone un nuevo frente de lucha contra quienes considera especuladores. El gobierno busca así poner fin a la galopante inflación en el país. ¡Por Dios! ¡Algo de corazón! ¡Algo de corazón! Este hombre, Hakim Rafai, es el más reciente ejemplo del nuevo frente de ataque del chavismo. Con desesperación, este empresario denunció que estaba siendo obligado a vender a pérdida, pese a que para las autoridades los electrodomésticos que comercializaba eran vendidos a precios elevados en un 260%. Yo prefiero que la gente entra y los saquea, me salen más barato. El sujeto hace parte del centenar de comerciantes detenidos por el gobierno venezolano. El de Hakim es solo un rostro más de la guerra económica que el propio Nicolás Maduro emprendió en el marco de la solicitud de ley habilitante que el mandatario venezolano radicó en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. La primera ley habilitante que vamos a sacar es la ley de ganancias, de límites a las ganancias, de precios justos, de defensa del salario. Con ello, el gobierno fijará el margen de ganancia de las empresas entre el 15 y el 30%, aunque en la práctica, la nueva legislación no establece metodología alguna para determinar cuándo una ganancia se considera excesiva. Operación fiscalizadora. Bajo el supuesto de combatir la usura, la especulación y la galopante inflación, el gobierno lanzó además una irrestricta operación contra el comercio venezolano basada en la fiscalización de las empresas con el fin de controlar los precios de venta. El presidente Nicolás Maduro ordenó días atrás vaciar los estantes comerciales y forzó a los establecimientos a ofrecer descuentos de entre el 50 y el 70% ante la amenazante presencia de la Guardia Nacional. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles. Cadenas como las tiendas DACA rápidamente se vieron rodeadas de kilométricas filas de venezolanos que esperaban conseguir productos a precios irrisorios. La absurda orden de Maduro se convirtió en todo un saqueo ilegal bajo la venia del gobierno. Maduro es un saqueador, dicen desde Miami. La pregunta que surge es si en efecto esta medida busca acabar con los elevados precios o si por el contrario solo es una estrategia electoral para ganar votos en los comicios municipales de diciembre. Según datos del Banco Central de Venezuela, la inflación supera el 50% interanual. Expertos aseguran que para acabar con esta hay que erradicar problemas estructurales como la gran disparidad del precio del dólar en el mercado negro y el oficial, así como la excesiva liquidez en las calles. Atacar el comercio podría en últimas generar un desestímulo a la economía y por consiguiente mayores problemas de escasez. A propósito del tema de hoy, le seguimos preguntando a nuestros televidentes a través de Twitter. ¿La ley habilitante de Maduro en Venezuela es una herramienta contra la corrupción o es un instrumento para profundizar el poder del régimen? Pueden respondernos a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Y saludamos a esta hora a los protagonistas de la noticia. María Corina Machado es diputada de oposición. Estaba justamente en la sesión donde en segunda discusión fue aprobada la ley habilitante para Nicolás Maduro. Diputada, bienvenida al programa La Noche. Un placer saludarle, Jason, y a todos los que nos escuchan. Estábamos viendo las imágenes de la transmisión de la sesión y una de las caras de asombro, de incredulidad, era la suya frente a lo que estaba pasando. Se hablaba de combatir la corrupción, pero al mismo tiempo el presidente del Parlamento decía que los corruptos eran los opositores, los grandes críticos de la revolución bolivariana. Para usted, ¿qué fue lo que se aprobó hoy? Bueno, en primer lugar, tú hacías una pregunta, de que ¿para qué era este instrumento? En mi opinión, esto es un instrumento para la dominación, para la sumisión y para la destrucción de Venezuela. Hemos visto un gobierno que en 15 años ha tenido todo el poder, todo. Han controlado todos los recursos, todos los dólares, las Fuerzas Armadas, han controlado los medios de comunicación, todas las instituciones públicas. Y lejos de generar la prosperidad, la superación, la justicia, la libertad y la igualdad en Venezuela,
Lo que hemos visto es que han utilizado este poder para arruinar a nuestro país. Han expropiado fincas, fondos, empresas, negocios. Hoy nuestros campos son desiertos, nuestras empresas son cementerios. Hoy vemos una Venezuela que tiene la inflación más alta del planeta, unas reservas líquidas que son para vías de importación, menos de $1.000 millones, una escasez por encima del 22-23% con cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, que tiene a las amas de casa desesperadas, literalmente llegando a la violencia, a los golpes, a los puños por 1 litro de leche o de harina, 1 kilo de harina, y una deuda nacional exorbitante. Es un régimen que está dispuesto a todo con tal de preservar el poder, e incluso si ese todo significa enfrentar a los venezolanos unos con otros, pueblo contra pueblo. Pareciera, diputada, que el régimen bolivariano tuviera algo en contra de la libre empresa, de la empresa privada, del libre comercio, y que toda la culpa de haber quebrado el aparato económico, como usted lo dice, la tuvieran ustedes, los políticos de oposición, o personas que han estado en los Estados Unidos, según las denuncias que escuchamos. Eso es una cosa muy importante. Todo lo que está ocurriendo no es producto de estrategias que le salieron mal por ineficiencia. Esto ha sido un diseño intencional. Aquí se está copiando la receta del castrocomunismo cubano. Aquí se quiere llevar adelante un proceso de sumisión que desde luego tiene algunas implicaciones electorales de coyuntura, pero que trasciende este momento. Nosotros hemos visto cómo se ha culpado a todos los sectores del país, a los estudiantes, a los profesores, a los empleados públicos, a los sindicalistas, a los periodistas y desde luego a los productores de todos los sectores y de todos los tamaños, de lo que ha sido la más monstruosa ruina de un país. Un país como el nuestro, que exportaba electricidad. Hoy toda nuestra zona andina estaría a oscuras si no fuera por la electricidad que importa de Colombia. Un país como Venezuela, que exportó café durante 200 años, hoy importa más de la mitad de lo que consumimos en café, pero en general, en agregado, casi el 80% de nuestros insumos de alimentos vienen del exterior. Pero no contentos con eso, incluso reducido a la empresa, nuestra empresa petrolera, en un momento de los precios récord en el barril de petróleo, a una situación verdaderamente lamentable. No solamente por la reducción en la producción, sino por la magnitud de la accidentalidad y los problemas de dependencia que estamos generando, porque Venezuela está importando gasolina. Esto es la copia, insisto, del modelo cubano. Es arruinar el país, someterlo a un enfrentamiento y más aún, esta gente incluso ha ultrajado nuestra soberanía entregándosela al castrocomunismo. Las decisiones fundamentales sobre el futuro de Venezuela no se toman en Miraflores, sino se toman en La Habana, y un proceso de militarización brutal de todos los espacios de la sociedad. Fíjese que usted toca un tema importante, diputada, y es la situación con Colombia, de la Venezuela de hace 50 años, cuando el bolívar valía más de 10 veces que un peso. Muchos colombianos se fueron a trabajar a Venezuela y ahora el fenómeno es contrario. Venezolanos saliendo de Venezuela hacia Colombia, intentando generar empresa por fuera del país. Eso por una parte, porque la gente está buscando obviamente confianza en un lugar, en un país donde se viola la Constitución todos los días, donde a los productores se les arrebata sus activos, donde el propio señor Maduro, que se llama presidente, desde Miraflores incita al saqueo. ¿Dónde se ha visto eso? Cualquier gobierno mínimamente decente, sensato, prudente y responsable, lo último que promueve es el caos y la anarquía dentro del país. Y obviamente esta gente está buscando generar una situación de desestabilización absoluta para poder radicalizar sus planteamientos que tienen el rechazo, sus ideas y sus valores de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y lo importante es que toda América Latina tiene que tener muy claro que no es solamente la violación de los derechos humanos y de los principios democráticos. Aquí hay un riesgo para la estabilidad de la región. Esto tiene implicaciones directas para Colombia, no solamente porque hay 5 millones de colombos venezolanos cuyo futuro está y su vida directamente impactada por lo que ocurre en ambos países, pero también, y yo insisto, porque no podrá haber
un proceso de paz sostenible en Colombia mientras no exista un gobierno democrático en Venezuela que además combata frontalmente la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares. Diputada María Corina Machado, gracias por habernos acompañado estos minutos en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Señor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, ya lo había dicho el presidente Maduro, muy seguro además de que le iban a aprobar una ley habilitante que promulgaría este miércoles la Ley de Costos, Ganancia y Protección de Precios Justos, una de las primeras leyes que promulgaría bajo esta cobertura de poderes que le ha sido otorgada. Para que entienda la gente de América Latina, de los Estados Unidos, qué es lo que pasa con la economía en Venezuela, ¿qué puede ser un precio justo? Porque hay un dólar oficial, que es el gobierno el que impone cuál es ese precio. Hay un dólar negro o un dólar paralelo, muy por encima de ese dólar, pero también es una realidad distinta la que obliga a los empresarios a poner estos precios. ¿Qué precio es el precio justo en Venezuela? Mira, si lo vemos desde el punto de vista del gobierno, el precio justo es aquel que ellos quieran que sea. Ellos están llegando a las empresas y sin hacer demasiados análisis, porque ya vienen con el guión montado, pues obligan a que las empresas bajen entre el 30, el 50 o el 70% del valor del producto. Ellos no se dan cuenta que vivimos una economía de controles, una economía desquiciada, perversa, en donde hay un tipo de cambio oficial que se ha limitado, en donde ellos aprueban divisas pero no las pagan, en donde hay para todos los sectores un retardo promedio que ya va más allá del año, que por lo tanto los empresarios están financiando la economía venezolana y el gobierno es el maula, el moroso, pero no solo eso, las empresas venezolanas pagan entre 15 y 25 tributos. Tenemos la legislación laboral más onerosa de toda América Latina, que va contravía de cualquier esfuerzo productivo. Y bueno, por otra parte, la economía venezolana, es la economía y la sociedad más corrupta del mundo. Y cuando hablamos de corrupción, hablamos de la predisposición de los funcionarios gubernamentales a sacar tajada de cualquier alcabala, a sacar tajada de cualquier permiso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? ¿Y por dónde gravita eso que se llama precio justo? Por la demagogia, y la demagogia nos va a llevar a nosotros rápidamente a un rebrote de la inflación todavía más brutal que el que estamos viviendo y por supuesto una situación de escasez que yo no se la deseo al gobierno en términos de gobernabilidad y que no deseo tampoco para ningún venezolano. Pero sobreestimular la demanda desde el discurso demagógico y creer que esta situación tan difícil, en donde no hay reservas suficientes, en donde el petróleo no alcanza, en donde no hay producción, en donde las empresas públicas están colapsadas y las empresas privadas perseguidas, en esas circunstancias no hay ninguna otra alternativa ni ningún otro camino que el camino que nos lleva a la escasez, el camino que nos lleva al racionamiento, el camino que nos lleva a la inflación. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a todos los televidentes a través de Twitter, ¿esta ley habilitante de Maduro en Venezuela, creen ustedes que es una herramienta contra la corrupción o es un instrumento para profundizar el poder del régimen? Leemos los mensajes de los tuiteros. Tibi García dice, herramientas para tener mayor impunidad, y la MUD cazando moscas. También escribe César Augusto y dice, herramienta para seguir haciendo de las suyas como ya lo viene haciendo. Y Julio Ramírez dice, es la demostración de la incapacidad de los legisladores, le dan el poder a una sola persona, más incapaz y autoritaria que ellos mismos. Vamos a la pausa y al regreso vamos a revisar una coyuntura que marca esta aprobación de la ley habilitante en Venezuela, y son las elecciones regionales del próximo mes de diciembre, en las que Nicolás Maduro, por primera vez en el poder y como líder del chavismo, se medirá con la oposición. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.